¿Alguna vez te has sentido agobiado por el ritmo de vida de tu comunidad? Seguramente a la inmensa mayoría nos ha pasado. En esos momentos puede que llegues a desear tener una vida tranquila, en una casa alejada, internada en un bosque, lejos de todo y de todos. Una vida natural y que permita suplir las necesidades básicas. El sueño de muchas personas. Sin embargo, puede que no sea tan buena idea, pues, en algunos bosques, han acontecido diversas historias que desalentarían hasta a los más valientes, desde simples ruidos inquietantes y desapariciones, hasta avistamientos nada agradables de todo tipo de entidades sobrenaturales. Hoy, conocerás algunas de estas historias y sucesos, y tal vez la próxima ocasión que vayas a un bosque, te lo pienses más detenidamente antes de intentar internarte en lo desconocido. Y por supuesto te harán desistir de la mágica idea de vivir apartado en una casita de campo. Prepárate y disfruta de Bosques Encantados y sus historias paranormales. Esta historia, como muchas otras que les mostraré, la he tomado de los relatos presentados en Discovery. Muchas veces no se da la ubicación exacta ni los datos de los involucrados por obvias razones, pero eso no quita lo fascinante de los sucesos. Dicho eso, procedo a relatarles. En Estados Unidos, un contratista de seguridad privada tuvo la oportunidad de ofrecer sus servicios para cuidar de una iglesia que, curiosamente, estaba ubicado en medio de un cerrado bosque, bastante alejada de las comunidades aledañas, a nada menos que 90 kilómetros de la ciudad. Sobra decir que el ambiente era inquietante. Solo imagina la combinación del bosque profundo, el silencio, la iglesia abandonada y encima, como guardia de seguridad, tener que pasar ahí la noche, cuando todo se vuelve aún más tétrico, tú solo o sola. En fin, el primer guardia se quedó a su turno, y al caer la noche, estando dentro de la iglesia, quiso salir pero la puerta se había atrancado de alguna manera. No se dice más, pero algo tuvo que haber visto, pues abandonó despavorido su puesto a mitad de la noche. Después hubo un segundo guardia que, de igual manera, se retiró entre prisas y miedo en la noche, al asegurar que algo lo había tocado y al parecer empujado hacia una de las bancas dentro del inmueble. Después de eso, el contratista directamente le preguntó a su tercer elemento si creía en los fantasmas, pues le parecía que todo eran tonterías y necesitaba a alguien serio que cumpliera con el trabajo. El nuevo guardia le respondió que no, que nada paranormal tenía cabida para él, pero, como quizás ya estés imaginando, al caer la noche, este hombre también salió corriendo y abandonó su puesto. El contratista se enteró de que estos tres elementos comentaban que habían oído voces, que las cosas se movían, las lámparas se prendían y se apagaban solas, y que veían cosas en la oscuridad del bosque. Hubo un cuarto hombre, el mejor elemento del contratista. Tenía mucha experiencia y temple, por fin el indicado para cumplir con el servicio. Este hombre logró pasar la primera noche, contando al día siguiente que había escuchado pisadas y una mujer llorando, pero sin embargo, estaba dispuesto a seguir cumpliendo con su vigilancia. Vaya valor, ¿verdad? A la siguiente noche, hubo un momento en el que tuvo la necesidad de pasar al baño, y estando ahí, las luces empezaron a parpadear. Escuchó rasguños en las paredes, golpes en las puertas, pero no veía nada. Eso provocó que quisiera salir del lugar, pero la puerta no abría. Era como si algo la detuviera para dejarlo encerrado. Cuando por fin pudo salir, vino algo más fuerte. Unas manos lo tomaron del pie y lo hicieron tropezar. Mientras luchaba por zafarse de aquello, una oscura y enorme silueta negra se materializó ante él con una actitud burlona. Fueron varios minutos angustiantes, pero pudo zafarse y salir.
no sin antes batallar nuevamente con la puerta que daba al exterior. En ese momento no pudo más y llamó al contratista para pedir su inmediata extracción de aquel maldito lugar. El hombre con temple de acero se había quebrado también, y para más Inri, mientras esperaba, desde lo oscuro del bosque se escuchaban voces susurrantes espectrales. Tenía que esperar, pues a diferencia de los guardias anteriores, este señor no contaba con automóvil propio para poder retirarse. Así las cosas, al contratista no le quedó más remedio que ir él en persona la siguiente noche para cumplir con su contrato. Relata que, al principio pasó varias horas sin nada extraño, pero en un momento tuvo que ir al baño y bajando de su camioneta desde donde vigilaba, se dirigió al interior de la iglesia. Al bajar, inmediatamente escuchó susurros, pero procuró pensar que solo era su imaginación influida por las recientes historias de sus guardias. Entró a la iglesia, al baño y atoró la puerta con una piedra para que no se cerrara, pero no sirvió. La puerta se cerró y las luces empezaron a fallar. El ambiente se tornó más pesado. Sentía una sensación de peligro inminente. Su linterna se apagó, así que el contratista quedó atrapado dentro del baño de aquella iglesia abandonada, alejada en lo profundo de un espeso bosque y en total oscuridad, con todos aquellos ruidos y sensaciones insoportables. ¿Puedes imaginarte estando en esa situación? Comenta qué harías en un caso así, y si el video te está gustando, recuerda apoyarme con un like. Al fin, el contratista pudo salir del baño y de la iglesia y regresar a su camioneta, escuchando de nuevo esos susurros mientras seguía en el lugar. Y dadas las circunstancias y las historias que ya conocía de los guardias que habían estado antes que él, decidió marcharse, pero su camioneta, para variar, no prendía, y entonces llegó su turno del terror. Comenta que, a eso de las 4 de la mañana, cerca de su vehículo, vio una mujer con el rostro desfigurado y podrido que le preguntaba su nombre, y enseguida también empezó a ver una multitud de almas en pena saliendo entre la oscuridad del bosque, rodeándolo. Eran fantasmas horribles, con muecas de profunda angustia y dolor. Esta persona comenta que en ese momento sintió un profundo cansancio, como si aquellos entes estuvieran drenando su energía, una situación completamente agobiante. Por fortuna, en ese momento su camioneta encendió y pudo salir inmediato del lugar. Tiempo después, se supo que esa iglesia había sido usada como albergue para gente con lepra, y en algún punto decidieron quemarla con todas las personas dentro, enterrando posteriormente los cuerpos calcinados en el perímetro del mismo terreno. Sin duda alguna, ese lugar, aquella zona de ese profundo bosque, había quedado impregnada de un gran sufrimiento. Black Hills es un bosque entre montañas ubicado entre Dakota del Sur y Wyoming en Estados Unidos. Para los nativos americanos es un lugar sagrado. Sin embargo, también lo respetan porque cuentan las leyendas que es un lugar maldito desde hace mucho tiempo, pues allí tuvieron lugar muchos enfrentamientos en la Guerra de Secesión, donde ocurrieron muchas muertes trágicas. Dentro de este bosque, en el siglo XVII, un coronel llamado Nathaniel Blair construyó un fuerte que sirviera para resistir a las diversas tribus nativas de la zona, quienes bautizaron el lugar como la ciudad maldita de Blair. En este punto tal vez ya te diste cuenta de qué bosque es Black Hills, pero te lo confirmo. Este fue el lugar donde nació la historia de la infame bruja de Blair, un siglo después, cuando el fuerte ya era un pueblo. Su nombre era Ellie Kedward, y su tragedia empezó cuando algunos niños afirmaron que los había llevado con engaños a su casa para beber de su sangre. La gente de Blair la desterró al bosque, atada a una carreta, y fue abandonada ahí, sola y en pleno invierno. Para el colmo, pocos días después unos jóvenes fueron por curiosidad a buscarla para ver si ya había muerto, pero no, seguía con vida. Entonces, les ordenaron a sus perros atacarla mientras ellos la golpeaban con palos. Ese fue su verdadero fin.
Un año después, tanto esos jóvenes como la mitad de los niños del pueblo estaban muertos. La gente abandonó el lugar y así nació la leyenda de la bruja de Blair. Tiempo después, en 1825, una niña desapareció en uno de los ríos de la zona, donde unos pocos testigos aseguraban haber visto cómo una mano salió del agua y jaló a la pequeña al fondo. El agua se tornó aceitosa y estuvo contaminada durante varios meses. Sin embargo, jamás encontraron el cuerpo. 60 años más tarde, otra niña desapareció, aunque para su fortuna, a ella sí la encontraron, contando que había sido raptada por una anciana que parecía flotar, y que la mantuvo en un sótano, en una casa en lo profundo del bosque, de la cual pudo escapar. Pasados 80 años más, ya en 1940, un ermitaño llamado Rustin Parr, que vivía en ese bosque, secuestró a 8 niños. Los mantuvo en su sótano y los eliminó, dejándoles en el cuerpo inscripciones extrañas y palabras en Transitus Fluvi, un lenguaje para la brujería. Afortunadamente, uno de los niños pudo salvarse. Desde entonces, Black Hills ha quedado marcado como un bosque realmente maldito, un lugar lúgubre que desprende una atmósfera antinatural y en donde las historias sobre casos paranormales de todo tipo abundan. ¿Crees que sería el lugar ideal para pasar un emocionante fin de semana de campo? Comenta si te atreverías a pasar la noche entre sus frondosos y oscuros árboles. En el Estado de México, oculto entre las brumas y los secretos, yace el enigmático bosque Peña de Lobos. Este lugar ancestral exhala una aura de misterio que se entrelaza con lo sobrenatural, creando un escenario digno de las leyendas más intrigantes. Al adentrarse en este bosque, los sentidos se ven envueltos en sensaciones de misterio que intentan comunicarse desde más allá de los velos del tiempo. Los árboles altos y retorcidos parecen guardianes silentes de secretos profundos. Sus ramas se entrelazan formando arcos que se asemejan a puertas hacia un reino desconocido. Las noches en el bosque de Peña de Lobos adquieren vida propia. La luna llena se eleva en el firmamento, bañando el paisaje de un resplandor etéreo. En los claros entre los árboles, se dice que sombras danzantes se deslizan con una gracia inhumana, y los destellos de luz parecen revelar figuras fugaces de criaturas que desafían la lógica. Los aullidos lejanos de los lobos resuenan, aunque muchos sostienen que no provienen de bestias comunes, sino de guardianes espirituales que vigilan los límites entre los mundos, o de entes tan característicos de México como los nahuales. Los lugareños cuentan historias de encuentros cercanos con lo desconocido, luces parpadeantes que desafían toda explicación lógica, invitando a los curiosos a seguir su resplandor hasta los rincones más profundos del bosque, donde el tiempo parece detenerse y la realidad se torna difusa. El bosque Peña de Lobos es más que un simple paisaje. Es un lugar donde lo sobrenatural y lo natural convergen en una danza etérea. Sus secretos permanecen ocultos para aquellos que se atreven a explorarlo, prometiendo descubrimientos que desafían las leyes del mundo conocido y llevan a los aventureros valientes más allá de los confines de la realidad. Existe una zona de campismo que puede visitarse con seguridad y desde la cual se recomienda no alejarse mucho, sobre todo por la noche, ya que se corre el riesgo de perderse fácilmente, además de poder ser víctima de algún avistamiento fantasmal. Se cuenta que entre la exuberancia de su vegetación se han llegado a avistar seres como hadas, duendes, fantasmas, brujas, nahuales y hasta ovnis. Así que si tu idea es perderte en este bosque para estar tranquilo, quizás no sea la mejor opción, pues podría ocurrirte una experiencia nada agradable, como la que te narraré a continuación. Esta historia le sucedió a un cazador que se adentró en solitario en los bosques de la taiga siberiana. Ya había escuchado rumores sobre que el lugar no era bueno, pero a él le parecían solo eso, rumores. Así se dispuso a adentrarse en la espesura de la zona donde, sin saberlo, estaba a punto de vivir una de las experiencias más espeluznantes de su vida.
y de la cual por fortuna tenemos evidencia, que para tu deleite compartiré contigo. Estamos hablando de la anécdota del cazador ruso Sergei, del cual varios youtubers hablaron hace un tiempo, pero no por eso deja de ser sumamente interesante y digna de mencionarla. Te contaré de la manera más breve lo acontecido, mientras coloco las partes más interesantes de su video. Pon mucha atención a los sonidos y por favor, usa auriculares y sube el volumen en esas partes. Sergei ese día empezó su grabación antes de caer la noche, tranquilo en la serenidad del bosque. Luego en otra toma ya de noche, despierta a raíz de unos ruidos que empezó a notar entre la oscuridad. Sergei, experimentado como es, no se impresiona fácilmente, pero estos ruidos lo pusieron de inmediato en alerta máxima, y es que no eran para nada comunes. Escucha. Y la experiencia aún subió de intensidad, pues esas cosas, fueran lo que fueran, claramente ya estaban acechando a Sergei, rodeándolo, intimidándolo, con esos sonidos entre animalescos y humanos. Ponte en los zapatos de este hombre e imagina y siente que eres tú quien está en esa situación. Observa y escucha. ¿Qué crees que era eso? ¿Qué harías en una situación similar? Sobre todo si ni siquiera contaras con un arma como en el caso de Sergei. En este punto, y después de los disparos, pasaron algunas horas cuando empezó de nuevo el acecho. Presta atención. Ай, ребят, покажу, блядь. Тихо. Показывай, блядь.
El cazador pudo alcanzar a salvo la mañana. Posteriormente contó que si llega con respeto al lugar, pidiendo permiso y dejando ofrendas, los ruidos no aparecen. Él los atribuye a los espíritus de trabajadores que perdieron la vida ahí, en diferentes circunstancias, cuando se dedicaban a obtener resina de los árboles, pero en realidad nunca sabremos con exactitud la naturaleza de aquellas extrañas e inquietantes presencias. En lo personal, el conjunto de las características de lo sucedido me remite a pensar en los Wendigos, espíritus monstruosos y malévolos, con algunas características antropomorfas y ansias de carne humana, de los cuales se dice que pueden imitar sonidos cercanos a nuestra voz, y generalmente se encuentran en los bosques, aunque son más propios de Estados Unidos y Canadá. Si tuvieras la oportunidad de ir hasta allá para investigarlo, ¿lo harías? ¿Tendrías el valor de ser gay para adentrarte en esos bosques y pasar ahí la noche? Si el video te está gustando, no olvides compartir. Los bosques de Canadá han ido acumulando cada vez más misterios a lo largo del tiempo. Se relatan historias que van desde avistamientos de luces extrañas y ovnis hasta múltiples desapariciones de personas. En 2018, una persona logró capturar en video una extraña criatura que grabó mientras filmaba un alce desde su auto sin percatarse de la presencia de la misma, hasta tiempo después. El caso fue presentado por Discovery, donde teorizaron que quizás se trataba del perturbador rastrillo, una criatura originada de una creepypasta y transformada después en tulpa por el fuerte pensamiento colectivo de las personas. Te presento un fragmento del video. Independientemente de todo, es otro ejemplo de las cosas ocultas que acechan en los bosques, a la espera de los incautos que intentan pasar un momento de tranquilidad entre la naturaleza. Ciertamente, existen muchas especies que aún ni siquiera descubrimos. ¿Podría esto explicar muchos de los casos? ¿Podrían ser criaturas críptidas desconocidas? Y así, por todo el mundo, abundan las historias sobre bosques encantados, lugares tan bellos como malditos por partes iguales. Más ejemplos los tenemos en el bosque de Aokigahara en Japón, el Oyabashu en Rumania, la zona boscosa de las montañas de Montserrat en España, y en los diversos bosques europeos, donde es bien sabido que el tema sobrenatural es por demás fuerte y presente. Esto nos hace replantearnos a los que tenemos la idílica idea de una vida tranquila y solitaria en los bosques, lejos del bullicio de las ciudades, si realmente es una buena opción, entre sucesos paranormales, animales salvajes e incluso gente de malas entrañas que puede rondar por las zonas. Estos bosques, con sus árboles retorcidos y su ambiente enigmático, nos han demostrado que la frontera entre lo real y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que pensamos. Las historias de luces parpadeantes, aullidos sobrenaturales y sombras inquietantes nos han recordado la presencia de lo inexplicable en nuestro mundo moderno. Al explorar las experiencias de los valientes aventureros que han caminado por estos senderos, hemos aprendido que la curiosidad puede llevarnos a territorios desconocidos, y que a menudo es en la oscuridad donde descubrimos nuestras verdaderas fortalezas. Sus relatos han añadido una capa de autenticidad a la rica tapicería de mitos y leyendas que rodean a los bosques. La naturaleza, como vemos, es mucho más compleja y misteriosa de lo que creemos comprender. Gracias por acompañarme en este viaje. Si el video te ha gustado, regálame un like, comenta y suscríbete. Tu apoyo es muy importante y valioso. Nos veremos pronto a través de El espejo de la eternidad.